el ingeniero Leonidas Issa y también a Katiuska Molina, digna manabita y candidata a vicepresidenta, quienes están aquí por el movimiento Pachacuti, lista 18. Para darles la bienvenida, contarles un poco, especialmente sobre el ingeniero Issa, que él es reconocido por su liderazgo como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y por su activa participación en la defensa de los pueblos indígenas y campesinos. Durante estos días, específicamente hoy, está recorriendo Manabí, esperemos de que logre disfrutar de las playas, tiene una muy buena anfitriona manabita para que recorra la provincia, y así que bienvenido, gracias por estar con nosotros, quien le habla Tangi Zambrano, y me acompaña el licenciado Roberto Reyes. Mil gracias, estimada Tangi, estimado Roberto. Mil gracias por la invitación a esta entrevista y a través de este medio importante quiero enviar este saludo caluroso de respeto, de cariño a todo el pueblo de Manta, de Manabí, de la provincia, y estamos en la ciudad de Manta. Y también con nuestra querida vicepresidenta que es de esta querida provincia. Muchas gracias y vamos a disfrutar del calorcito, de toda la producción marítima también, de la diversidad que tiene este puerto, esta ciudad. Así que Dios le pague por permitirnos compartir estos días en la ciudad. Bienvenido, ingeniero Leonidas Issa y de igual manera Katiuska Molina. Hablando justamente de su presencia acá en Manabí, recién llega hoy, ¿cuál es el recorrido que ha hecho hasta el momento y cuál es el cronograma que tiene? Venimos de la provincia del Oro. Ayer estábamos conversando con productores de banano, productores de cacao, de café, también con pescadores. Y bueno, ahora estamos aquí en la provincia de Manabí. Igual ya hemos tenido una pequeña reunión con los compañeros productores, pescadores, digamos, pescadores pequeños, medianos, artesanales, pero también trabajadores de la gran industria pesquera, ¿no? Y ahí vamos viendo que hay un solo sentir. Estés en el páramo, estés en la Amazonía o estés en la costa, estés vinculados a la producción primaria como es la agricultura, la pesca, la ganadería, o estés en el sector secundario, la pequeña mediana industria, o estés en el sector terciario como es bienes y servicios. Todos tenemos problemas. Y me da mucha pena, en serio, que en 200 años de la vida republicana realmente no se haya resuelto los problemas más sentidos de la gente. Tenemos tanto acumulado que lógicamente en este momento no se puede cambiar de noche a la mañana. ¿Cómo es que en todos estos años no hayamos tenido respeto a las manos laboriosas de nuestros pescadores artesanales? ¿Cómo han dejado botados en el mar? ¿Cuántos jóvenes han sido reclutados por economías ilegales? ¿Cuántos están en las cárceles internacionales? Es una pena que no hayamos tenido como Ecuador una política que de a poco vaya superando estos temas. No se podrá hacer. ¿Esto le dijeron los pescadores que usted habló hoy día, los comerciantes, o ya lo percibía? No, teníamos una referencia, y es más, cuando estábamos en las luchas de junio 2022, sobre todo, ya estuvieron integrando en nuestras mesas muchos compañeros pescadores. Pero claro, venir ahora a sentir ese clamor diario de la gente. Miren, dejamos nosotros la propuesta junio 2022, quedaron las mesas, incluso firmado por parte del gobierno. No les sirve. ¿Por qué? Porque no están pensando en la mayoría de los ecuatorianos, están pensando en cierto grupo que es beneficiario de las políticas públicas del Ecuador. Es una pena, pero esa realidad tiene que cambiar. Y por ello está aquí con nosotros, porque justamente sobre eso queremos hablar, sobre sus propuestas para enfrentar los principales problemas del país, como el tema de la crisis de seguridad, como el problema energético, temas que nos preocupan no solamente a los manabitas, sino a todos los ecuatorianos. Dado su enfoque antiimperialista, anticapitalista, quiero abordar ahora en el tema de la economía. ¿Usted cómo planea mejorar las relaciones económicas con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué alternativas propone para el desarrollo económico del país? Tres cosas. Primero, con el Fondo Monetario Internacional hay que sentar y decir, señores, vamos a pagar la deuda, pero primero voy a resolver el problema del hambre del Ecuador. Institucionalmente, las Naciones Unidas te permite las categorías a cada país. En consecuencia, el Ecuador está en un estatus, digamos, de una crisis económica, social, política, de seguridad en el mundo, no solo en el Ecuador. En consecuencia, debe tener esta categoría, por lo tanto, no puedes estar obligado a cumplir como lo que en este momento han venido haciendo nuestros gobiernos de turno. Vamos a pagar, pero de acuerdo a lo que tenemos. Imagínense lo que está pasando en este momento. No tienes plata ni siquiera para dar de
comer a los guaguas, no tienes para tener un programa institucional de la lucha contra la desnutrición crónica, no tienes plata para resolver los problemas inmediatos de los trabajadores. Están dispuestos a ir contra los derechos de los trabajadores del Ecuador, pero sacan los dólares para pagar al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Les interesa únicamente la referencia positiva, en este caso en los mercados bursátiles, ¿no es cierto? Que dicen, sobre todo el indicador que es el riesgo país. Estamos 2.000, 3.000, 4.000, 1.200, mientras más bajo, ¿a quienes garantizan? A ciertos grupos económicos que se benefician de aquello. Pero les vale un comino lo que pasa con el pueblo ecuatoriano. Primera cuestión, eso clarito, no vamos a estar titubeando, mire, vamos a pedir de favor. No, señores, sentamos, tenemos soberanía, nosotros hemos aportado al mundo, a la economía mundial, hemos pagado los créditos, pero no pueden venirnos a seguir diciendo que tenemos que estar pagando milimétricamente cuando nuestro pueblo está muriendo de hambre. Segundo, nuestra política va a ser la defensa de la producción nacional. Oiga, ¿cómo es posible que nuestros gobernantes siempre piensan en ciertos grupos económicos? ¿Cómo es posible que vayan a firmar tratados de libre comercio? Ponen la ilusión a los ecuatorianos que, como decía el anterior gobierno, no, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Y resulta que hemos quedado más mundo en el Ecuador. ¿Qué pasa con aquello? Viene la producción internacional sobre las importaciones, sobre todo, ¿no es cierto? Hay un grupo, como se conoce técnicamente, un grupo de la burguesía compradora. A ellos no les importa joder la producción nacional con tal de traer más mercancía desde afuera e invadir el mercado interno aquí. Entonces, nosotros, ¿qué decimos de estos sectores? Miren, pueden ganar, pero primero tenemos que ganar los que sostenemos la economía de este país. Por lo tanto, y no estoy proponiendo solo yo, sino miremos lo que está proponiendo Donald Trump. Y todos los países del mundo primero protegen lo mejor de sus países. Y como así nosotros hemos dado cabida a un mercado desenfrenado. Usted tiene jeans, tiene capacidad de producir jeans en el Ecuador, claro que lo tienes. Tienes capacidad de producir zapatos en el Ecuador, claro que lo tienes. Casacas, chompas, todo lo que quieras. Pero resulta que en este momento vamos a los puertos de Guayaquil, vamos a los mercados de Guayaquil, está haciendo zonas donde está saliendo el mercado a nivel nacional y está invadiendo nuestra producción nacional. Nosotros decimos aquí categóricamente, y aquí dice, ¿estás de acuerdo con los grandes, con los pequeños, con los medianos? Estamos de acuerdo con todos, pero con todos los que están dispuestos a defender la producción nacional. Y lógicamente no vamos a quedar aislados de la economía mundial. Necesitas garantizar importaciones, pero que sea una economía complementaria a nuestra producción. No puede ser al revés. Y en ese proceso creo importante, llamo a la sensibilidad, sobre todo de los empresarios que ganan en el Ecuador, pero sacan plata a guardar en paraísos fiscales. ¿Qué les pasa, pues? No dicen que quieren al Ecuador, que están preocupados de la crisis económica. O sea, cuando miran que sus capitales están en riesgo, entonces saco a los paraísos fiscales. ¿Y qué instalan en la sociedad? Dicen, señores, necesitamos inversión extranjera. Y cuando tienen ellos capitales para invertir, ¿por qué no quieren invertir en el Ecuador? Es porque no quieren, solo quieren privilegiar sus ganancias. No están pensando en los ecuatorianos. Pregunte aquí a los hermanos pescadores, a los agricultores de la costa Sierra Amazonía. ¿Cuántos dólares han sacado afuera a guardar? Ninguna. Todos los dólares, cada centavo, cada dólar que ganan en el Ecuador, cada centavo, cada dólar está invirtiendo en el Ecuador. Debe haber un espíritu conjunto, colectivo del ser ecuatoriano para levantar de esta crisis que estamos. Pero necesitamos de todos, no pueden seguir dejando sobre los hombros de los que siempre han sostenido el país. Segunda cuestión, entonces, ahí diversificando en el sector primario, secundario, terciario. Agricultores, ganaderos, pescadores. Segundo grupo, pequeña, mediana industria, que tenemos que avanzar a la industrialización de otros productos, como por ejemplo la papa, el banano. Ayer conversábamos cuánto queda de rechazo. ¿No será que podemos pensar en una etapa de industrialización? Hacemos harina de plátano, harina de papa. ¿Qué tal si nos inventamos un balanceado que permita sostener un campo de la producción de animales? Es posible, pero si es que hay una decisión conjunta de los que queremos sostener. Y así también propuestas para el sector terciario, que son de bienes y servicios. Centralmente el sistema financiero. No pueden seguir siendo usureros. Perdóneme, pero hay muchos agricultores que han partido sus negocios, sus iniciativas, y el sistema financiero en este país no te perdona. Te cobra, te quita la casa, te quita el terrenito, te quita el tractor, pero además de eso te dejan en las centrales de riesgo, en las centrales de riesgo, ¿verdad? Y es más, no puedes hacer un crédito porque quedas como sujeto pasivo. No es posible. Si ya quitaste el terreno, ya quitaste tu casita, el carrito que tenías,
Limpia la deuda, capaz de que el pobre pueda volver a ser sujeto de crédito. No pueden seguir teniendo una actitud usurera el sistema financiero en el Ecuador. Vamos a una siguiente propuesta que nosotros hemos dicho con mucha fuerza: la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad en este país. Mire, está pasando desde un agente de tránsito que por no tener llantas buenas te cobra $10. En ese acto hay corrupto y corruptor. Entonces tiene que haber una ley para todos. No puede ser únicamente para permitir al que corrompe, ¿cierto? O lo que pasa en esto de $10, pasa también los que están beneficiando por garantizar en las compras públicas, porque eres pan amigo y te garantizan un proceso fraudulento. Pasa en todas las instancias, privadas, públicas, en ciertos sectores comunitarios. Nuestra lucha, hemos dicho, mire, si logramos que el ciudadano consciente, si estoy con malas llantas y dejaste caer en un control, listo, la ley del Ecuador debe ser claro, usted tiene una oportunidad de 15 días, pero usted no va a dar los $10 para pasar. Tiene 15 días, resuelve el problema. Y si es que vuelves, listo, tienes que ser sancionado con mano dura. Pero lo que no podemos seguir es, tienes llantas lisas, pasas un control, pasa un mes, pasa 2 meses y prácticamente no hay la responsabilidad de todos. Lo mismo que pasa con ese conductor, lo mismo que pasa con los policías, los agentes de tránsito, lo mismo debemos estar controlando en grandes negocios. A veces se persigue, ¿no? Como en este momento que está políticamente, a los que han cogido el 10%. ¿Cierto? Los que han cogido el 10% de las escuelas del Milenio, de las centrales hidroeléctricas, a todos están persiguiendo. Los que cogieron el 10%. ¿Y los que daron el 10%? Ah, no, ellos en este momento están vinculados a las compras públicas y no tienen problemas. Señores, la corrupción hay que limpiar en los corruptores y en los corruptos. En consecuencia, ese es como el paraguas grande. Y luego viene desglosado todas las otras acciones que tenemos que hacer. La lucha, nuestra visión que tenemos frente al extractivismo, que estamos en una etapa de agotamiento de la producción petrolera, que ahora nuestras élites económicas y políticas lo han puesto el tema minero. Hay que debatirla, efectivamente, y el tema de salud, en educación, que igual tenemos propuestas contundentes. Temas principales y puntuales que ha destacado tres, y dentro de aquello usted dijo en lo último de la corrupción, de la inseguridad y todo, pero hay un tema que conlleva y nos lleva a una situación desesperante que hoy vivimos en el Ecuador, que es el problema energético. Desde su perspectiva, ¿qué hacer? ¿Esto es solucionable a corto o largo tiempo? ¿Y qué hay que hacer? De manera emergente debe solucionar, o sea, no es una opción. Y aquí no hay que aplaudir a los gobiernos que resuelvan este tema. Están en la obligación de hacer aquello, para eso le elegimos. Y es más, la gente votó por el actual presidente porque se presentó como un experto de la energía. ¿O no fue así? Él dijo que no hay problemas en la producción, sino hay en la transmisión y en la distribución. Incluso ya cuantificó. ¿Cuánto dijo? $80 millones. Y resulta que no ha puesto un solo dólar. Más bien acabó más de $60 millones en una consulta que nunca respetan. Yo no les entiendo a los gobernantes y a las élites políticas de este país. Te engatusan a la ciudadanía, llaman a consulta popular y nunca cumplen. ¿Para qué? ¿Para gastar plata? ¿Quién está atrás de este negocio? Señores, no puede seguir siendo una normalidad en el Ecuador. Por lo tanto, el tema energético es una urgencia y no podemos aplaudir. Más bien tenemos que levantar. Con toda la fuerza los gobiernos tienen que resolver. ¿Cómo es posible que en 7 años no hayan podido parchar el hueco de la llanta de emergencia? ¿Cuál es la llanta de emergencia? Nuestro país depende centralmente de las centrales hidroeléctricas, ¿cierto? Eso es nuestra matriz. Pero para eso también tienes la llanta de emergencia, que son las termoeléctricas. Pero en 7 años no hayas podido. Oiga, pero es una vergüenza. Listo, quieren diferenciar del anterior presidente de la República, del economista Correa. Listo. Pero no pasen contando 7 años, 800 fisuras, 1000 fisuras, 2000 fisuras, y ahora creo que estamos sobre las 12.000 fisuras en Coca-Cola Sinclair. En lugar de pasar contando los huecos de la llanta de emergencia, oiga, tenga la decencia de hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Resolver. Máximo en 4 meses, en nuestra parte hemos dicho, en 4 meses tiene que estar resuelto la etapa de emergencia. Todo lo que son las termoeléctricas. ¿Cuánto necesitas invertir? $690 millones. Listo. Con ello darías tranquilidad a todo el sistema productivo del Ecuador. Eso debe hacer cualquiera que sea presidente. Por favor, aquí no depende si eres de una tendencia u otra tendencia. Necesitas garantizar la matriz energética. Primero, de 1 a 4 meses, de 4 meses a 5 meses. Si ya nuestro país ya no depende centralmente de las centrales hidroeléctricas porque enfrentamos un proceso de cambio climático, listo. Entonces diseñemos otros proyectos alternativos en las cuales, ¿qué proponemos?
Vivimos en la cadena montañosa, el Ecuador, tenemos una cadena de montañas, de volcanes. No podemos pensar en una política que pueda tener energía a partir de la geotérmica, del magma. Es posible, funciona en otros países, funciona perfectamente. Segundo, si tenemos los mejores Andes, no será posible poner en las ventanas principales de los Andes para la producción energética a partir del viento. Pues claro que es posible, hay que diseñarla. Y tercero, incluso tenemos que pensar en una articulación al sistema integrado de energía. ¿Para qué? Para que las comunidades, las casas a nivel individual, familiar, puedan producir también energía del sol. Listo, esto funciona en países, en países europeos. Puedes integrar. Incluso en esa dinámica puedes ahorrar costos de energía. Las mismas familias. Por favor, nuestro país es tan bello. Puedes hacer, imagínate lo que no tendrían los otros países, los países amazónicos. De ellos, ¿dónde van a sacar el magma? ¿Dónde van a sacar las fuerzas de los volcanes? Pero nosotros somos tan mega biodiversos, tan ricos en términos de referencia espacial incluso, ¿cierto? Tenemos los Andes, tenemos la Amazonía. Tienes que hacer aquello. Entonces, ¿de cuándo hacemos? De 4 meses a un año tienes que tener listo. ¿No es cierto? Miren, este proyecto es factible, perfecto. De un año a 5 años empiezas con procesos reales para la implementación de estos proyectos. Capaz de que no sea al finalizar el periodo, recién indicando qué vas a hacer o no vas a hacer. Eso es pura demagogia. Pero si dejas establecido, eso sí tiene que quedar clarito para el gobierno que venga. Clarito, esa es una política nacional, es una política de Estado, no es una propuesta de las etapas de gobierno. Si no viene un gobierno, dice que es de tal tendencia y va jodiendo. No, tiene que quedar como política central. ¿Por qué? Porque cada año necesitas incrementar 500 megavatios de potencia para seguir sosteniendo la capacidad productiva del Ecuador. Y considerando su conocimiento y su formación en ingeniería ambiental, ¿qué políticas también implementaría para equilibrar la explotación de los recursos naturales? Entendemos de que es importante la conservación ambiental y también el derecho de las comunidades, pero no son respetadas. En el afán de sacar el magma, de sacar el petróleo, se violan muchos derechos. Totalmente. Yo he hecho un estudio para con todos los que quieren debatir a partir de los datos científicos. A partir de lo que ha pasado en los últimos 50 años, hemos degradado aproximadamente 7 millones en la cordillera de los Andes, que está entre Colombia, Ecuador y Perú, y eso ¿qué ha significado para la soberanía alimentaria? Hemos deteriorado la capa fértil de la tierra, hemos deteriorado los recursos genéticos, o sea, ya no tenemos ni siquiera nosotros el control de las semillas. Todo eso pasó en 50 años, ¿sobre qué? Sobre la famosa revolución verde. ¿Cierto? Quisieron resolver el problema del hambre. ¿Han resuelto? No han resuelto. ¿Qué han hecho? Han acabado el ecosistema frágil de los Andes. Ahora con la minería, no van a ir por ese 1 metro de capa superficial. Van a ir sobre 1,5 kilómetros de profundidad con cráteres de 1 kilómetro. ¿Se puede imaginar usted? Tiene 4,5 millones aproximadamente en todas las formas de minería en el Ecuador. Directamente a la minería a gran escala, la metálica, tienes 1.800.000 hectáreas en el Ecuador. ¿Se puede imaginar qué va a ser? Si con agricultura devastamos, ¿qué va a suceder con cráteres de 1 kilómetro? No vas a joder solo la parte superficial de los Andes, sino vas a joder las zonas freáticas. Ahorita mismo que venimos de los ríos, la cuenca del Guayas, que va a parar en el Pacífico, tiene la capacidad, si solo lográramos utilizar bien el caudal del agua, tiene capacidad para producir para 40 millones de seres humanos. Es mucho más, es el doble de productivo del río Nilo. Se puede imaginar, tenemos tanta capacidad de producción, pero ¿qué pasa? No tenemos capacidad de dar de comer ni siquiera a los 18 millones de ecuatorianos. Resulta que el 45% de la población ecuatoriana en este momento no accede a alimentación segura. Y tienes capacidad ecológica de ríos para producir. ¿Por qué no se está produciendo? Simplemente no se está produciendo para los seres humanos. ¿Se está produciendo para qué? Se está produciendo para el mercado. Y entonces, como ahorita necesitan garantizar en el mercado, necesitan más ganancias, dicen van a joder las 1.800.000 hectáreas para la minería metálica. Si joden eso, ¿sabe qué va a pasar? Vas a tener ríos como la del Guayas contaminado. ¿Qué va a pasar por el otro lado que viene de la estrella hídrica, que es de Loja? El cerro... Ya se me fue el nombre de este cerro, de la estrella hídrica, que baja bañando, ¿cierto?, hasta llegar en el Oro. ¿Qué va a pasar con
los productores de banano, con los productores de cacao. Ahora mismo el cacao está a $11,000 la tonelada. Se puede imaginar, es mucho más productivo que acabar, en este caso, acabar el ecosistema para la minería. Mucho más productivo. Pero entonces necesitamos decidir, y esto tiene que decidir los ecuatorianos. Si nosotros seguimos en esta tónica que se quiso vender en los años anteriores, de que somos mendigos sentados en un saco de oro, estamos jodidos. Lo que pasa es que la naturaleza, lo que Diosito ha dejado allí, ¿no es cierto? Los Andes, el colchón del agua está sirviendo para sostener otras economías. Por lo tanto, el ecuatoriano tiene que decir, sostenemos lo que hemos venido sosteniendo en cientos de años, agricultura, ganadería, o es que en este momento vamos a cambiar la matriz económica. Jodemos los Andes para joder el resto de economías que están dependientes de los Andes. Eso tenemos que decidir. Nosotros de nuestra parte hemos dicho, hay que garantizar la alimentación, hay que garantizar el sistema económico de lo que vive la gente y no podemos entrar a un proceso agresivo, acabar con los Andes, lo que es la minería a gran escala. Eso es nuestra postura y le invitamos a los candidatos a debatir sobre esto con criterios, si no simplemente dicen, oiga, son ustedes atrasapueblos, no dejan entrar a la minería. Oiga, los atrasapueblos son los que no han pagado impuestos. En este país han evadido más de 60,000 millones de dólares. ¿A nombre de qué? A nombre de remisión tributaria. Eso es ser atrasapueblos. No aportas para el desarrollo del país. Nosotros, cada lucha que ha salido, siempre ha beneficiado a la mayoría del sector público del Ecuador. Otro de los temas que es importante y que por cuestiones de tiempo quiero abordarlo es el tema de la crisis de seguridad, ingeniero. Nosotros en el Ecuador estamos enfrentando una crisis de seguridad nunca antes vista, o quizás nunca antes tan promocionada a nivel digital, con tanta violencia. En sus primeros 100 días, ¿cuáles serían las acciones inmediatas si usted llegase a estar sentado en Carondelet? Primero, hay que salir del estado de guerra. El mensaje al mundo hemos dado, en el momento que declaraste estamos en estado de guerra, automáticamente ahuyentamos el ingreso de turistas, el ingreso de otros capitales que pudieran invertir en el Ecuador. Usted va a ver en el sector del turismo, que antes llegamos a tener hasta 1 millón de turistas en el año, en este momento hemos reducido sustancialmente. ¿Ya? Primero salimos del estado de guerra y segundo, focalizamos la violencia. ¿Será que en 24 provincias está situado los G2? No, están ciertas provincias con mayor incremento y con enraizados realmente. Entonces identifiquemos qué provincias y qué cantones. Y en esos territorios hay que entrar a enfrentar, a combatir y a abatir. Con toda la fuerza. Tercero, si tienes focalizado qué cantones, qué provincias, no vas a ir simplemente a enfrentar, sino tienes que tener, por un lado enfrentas, pero por otro lado tienes que tener una política integral. ¿Para qué? Para que los jóvenes que están siendo reclutados tengan otras opciones. Hay que dar educación, salud, mínimas condiciones de empleo. Le aseguro, si haces estos procesos, vas a ahorrar los esfuerzos en el futuro para que nuestros jóvenes no sigan siendo reclutados para las mafias. ¿Es complicado o no complicado? Es muy complicado. Por todo lo que estamos viviendo. Es muy complicado, pero si es que focalizamos, yo creo que se puede identificar dónde realmente puedes enfrentarla. Pero para esto, perdóneme, pero y en términos reales, ¿será que nuestros 100,000 entre policías y militares van a lograr dar seguridad a los 18 millones de ecuatorianos? No, señores. Entonces aquí viene nuestra siguiente propuesta. Tenemos que garantizar un proceso de autoorganización de la misma sociedad. Y esa sociedad organizada nos permitirá ser oídos y ojos para garantizar un sistema de inteligencia en el territorio. Si no, hermanitos queridos, perdónenme, pero hay una infiltración institucional en la policía, en los militares, en el Estado, en el gobierno, donde prácticamente la lucha contra la violencia, contra la inseguridad, prácticamente es el monopolio del mismo Estado. De su perspectiva, ¿por qué cree que se ha llegado a tan extremo de la inseguridad y del sicariato que hay en nuestro país? ¿De dónde nace esto? Yo creo que esto deriva de todo lo que ha pasado a nivel del continente, de todo lo que pasó 50 años en Colombia, todo lo que ha recreado en México y lógicamente el Ecuador, como es un país, y esto no es un tema únicamente ni específicamente político, es un problema económico. ¿Cuál es el país que tiene mejores referencias de comercio a nivel internacional? Perú, Colombia, México. ¿Quién? El Ecuador. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos dólares. Hace mucho más fácil. Por lo tanto, creo importante
que aquí a veces se quiere derivar únicamente en el tema político, no, centralmente es el tema económico. Entonces, si hay mayores facilidades de comercio por el dólar en este país, entonces ha sido invadida por nuestros vecinos, ya que ha habido dos cambios sustanciales. Si antes era Estados Unidos el principal consumidor, lógicamente con el cambio de la droga sintética, invadieron el mercado norteamericano. Entonces tuvieron que buscar otra ruta. Y esa otra ruta que viene desde México, Colombia, mismo Perú, ¿por dónde pasa? Pasa por el Ecuador. Lastimosamente nos convertimos en un país de paso, pero aquí también nos dijeron, no sé si realmente encontraron las 2.000 hectáreas que dijeron que hay en Sucumbíos, que para mí fue más un cuento, entonces ya seríamos un país de producción y también un país de consumo, creo que sí. En menores porcentajes somos un país de consumo, pero centralmente un país de paso, ¿cierto? Entonces la pregunta es, para aquí no acabas culpando a uno u otro actor, ¿quiénes son los beneficiarios de la droga? Señores, yo no creo que son los 50.000 muchachos que están siendo soldaditos de las mafias. Y yo creo que, de acuerdo a las Naciones Unidas, 7.000 millones de dólares que recrea en la economía legal del Ecuador, está pasando por economías legales. Sistema financiero, sistema industrial, sistema comercial, pero esto ¿quién tiene que decirnos? La UAFE, una institución que está hecho para aquello y tiene que especializarse con capacidad técnica y tecnológica. Ingeniero, antes de darle paso aquí a Katiuska, porque hemos conversado con usted arduamente y es que tratamos de aprovechar el tiempo. Y sí, yo quiero consultarle sobre el tema de las recientes manifestaciones sobre la construcción de la cárcel en una de las comunidades. ¿Usted cómo lo ve o cómo lo analiza? ¿Como un triunfo o como una muestra de que todavía el Estado ecuatoriano no logra construir consenso con las comunidades para enfrentar ciertas crisis de seguridad? Eso de tomar un territorio para la construcción de una cárcel, ¿cree que podría eliminar o mejorar la situación de seguridad del país? Nosotros hemos tomado como un triunfo. Yo soy parte de la CONAIE. La CONAIE en este momento está dirigida por nuestra compañera Zenaida. He dedicado en este momento a sacar el proceso electoral porque es una decisión colectiva. Entonces, primero es una ganancia para nosotros, porque saben perfectamente que sin la decisión de los que viven en el territorio, cualquier política nefasta que tome el gobierno va a ser combatida en el mismo territorio, y eso es lo que pasó. Segundo, ¿usted cree que poniendo más cárceles vamos a resolver el problema del hambre? Yo no creo. Debe haber una política, una planificación mínimo de 10 años. ¿Cómo reducimos la población carcelaria? ¿Cómo reducimos? ¿O es que vamos a planificar otros 10 años para crear 3, 4, 5 más? Si es que tiene 5, 6 más cárceles, significa que la economía en el Ecuador no está funcionando, señores. ¿Ya? Entonces, yo creo que para ir a pensar en nuevos centros de rehabilitación, que no son centros de rehabilitación, sino son centros de operaciones, ¿cierto? Primero tienes que tener control de las cárceles que tienes. Oiga, no puede ser que no puedes controlar las cárceles y quieres seguir haciendo más cárceles. ¿Para qué? ¿Para seguir expandiendo como centro de operaciones? No, señores. Yo creo por ello en el tema de la seguridad firmemente. El Estado ecuatoriano tiene que tener la capacidad técnica, tecnológica, operativa de administrar las cárceles y que no estén en base decidiendo la mafia que controla las cárceles. Segundo, sobre lo que pasó en Archidona, que finalmente sale, y en estos días no van a levantar la gente hasta que no esté el documento donde diga efectivamente ya queda anulado esa posibilidad. Si no, ya conocemos al gobierno, el código de ética del gobierno es la mentira, ¿cierto? Dijo que no vamos a tener apagones desde diciembre. ¿Y qué está pasando? Y luego volvió a decir que desde el 15 de noviembre o 20 de noviembre, 15 de diciembre, perdón. 20 de diciembre. 20 de diciembre. Y miramos que 15 días van a quedar apagados, están apagados, mejor dicho, el sector industrial. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si el presidente, por bajar los ánimos de la población en Archidona, dice, ya no vamos a hacer la cárcel, pero el documento sigue constante, ¿qué significa? Está mintiendo. Por lo tanto, la provincia de Napo, en Archidona, la Amazonía ecuatoriana ha decidido sostener hasta que no tengan un documento anulado de este proceso de contratación que tiene. Muchísimas gracias. Perdóneme con esto, pero muy lastimosamente,
En este momento se ha dicho que van a acentuar en la provincia de Santa Elena. Es una pena. ¿En qué territorios? En territorios comunitarios de los pueblos originarios de la costa ecuatoriana. Es una pena, pero tenemos que ir lidiando y la gente tiene derecho a reaccionar, a levantar su voz. Por lo menos consulten a la gente. No pueden tener una actitud tremendamente abusiva en contra de la gente que ha sostenido sus economías a partir de lo que él sabe hacer en el día a día. Perdón, gracias. ¿Cómo está, Katiuska? Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Oiga, gracias por esperarnos. Realmente, díganos que va a regresar en su próxima visita aquí a los estudios, porque nos queda pendiente el tema de seguridad. Yo quisiera, el tema de la educación, el tema de la salud, nos quedan muchos temas pendientes, pero Katiuska, usted, nativa, oriunda de aquí de Manabí, en este camino rumbo hacia la vicepresidencia de la República, ¿qué propone para nosotros, no solo los manavitas, sino los ecuatorianos? Bueno, muchísimas gracias por este espacio y aquí con el compañero Leonidas recibiéndolo con este calorcito manavita que nos identifica, ¿no? Como bien hemos mencionado, primero yo vengo de la economía popular y solidaria, un sector que es muy amplio porque hablamos no solamente de economías tanto no financieras, sino también financieras. Hay que promover, hay que fortalecer, como bien lo menciona el compañero Leonidas, la producción nacional. De aquí estamos todos los emprendimientos, todas las organizaciones que brindamos bienes y servicios. Eso es lo que falta, promover esa política pública para que nuestras organizaciones puedan tener esa generación de empleo que no existe en estos momentos. Vemos como las grandes élites simplemente han sido las beneficiarias por los grandes contratos que el Ecuador establece. Sin embargo, a nuestras organizaciones en deuda, más de 7 meses, impagos, y sosteniendo, siendo ahora el brazo financiero del Estado, y esto es injusto, el saber que ya se acercan las fiestas navideñas inclusive y ni siquiera puedan tener un pago digno de nuestras organizaciones, que puedan, mujeres que siempre hemos mencionado que la economía popular y solidaria tiene rostro de mujer, porque son mujeres jefas de hogar que mantienen estas economías tan grandes y es la primera en el país. Dentro de los temas que abordan, o que, bueno, usted como buena manavita conoce la provincia, aquí tenemos muchas problemáticas. Está el tema del puerto, está el tema del aeropuerto. Si usted llegase a ser vicepresidenta de la República, ¿qué haría por Manabí? Bueno, como manavita, primero tenemos que sentarnos y reconocer cuáles son todas nuestras problemáticas que se nos han presentado. Recordemos que a veces la mala elección es que simplemente elegimos porque nos gusta, porque esa persona es la adecuada y desconocemos cuál es nuestra realidad. Tenemos realidades que nadie conoce. Nosotros que venimos de organizaciones, venimos de bases, conocemos nuestra realidad. Y no solamente la del puerto, tenemos problemas también del agua, tenemos problemas con los agricultores. Recordemos todo lo que se nos ha venido. En estos momentos hay una escasez de maíz, en estos momentos hay una escasez de arroz, estamos en una sequía. ¿Qué hacemos contra eso? ¿Cómo también nosotros podemos contribuir? Porque también no solamente, yo considero que esto también nosotros como ciudadanos también debemos de poner nuestro granito de arena en el cuidado de nuestra naturaleza, el respeto por la naturaleza y el respeto de todo lo que se nos viene. Vivimos en una inseguridad cada vez más aislados y debemos de seguir fortaleciendo nuestra provincia, que necesita muchísimo. En el terremoto que tuvimos, simplemente dijeron que hay obras, y cuáles son las obras, solo nos mienten, nos siguen mintiendo, y solo los grandes son los que tienen contratos y nosotros aquí desprotegidos como manavitas y como ecuatorianos. ¿Cuál es la carta de presentación que tiene Katiuska Molina para mostrarle a Manabí y al país como candidata a la vicepresidencia acompañando al ingeniero Leonidas Guisa? Bueno, mi carta de presentación, como bien te lo vuelvo a mencionar, vengo de un sector económico, social y solidario. Juntamos alrededor de más de 300 organizaciones, no solamente aquí en Manabí, sino a nivel nacional. Si tú miras el sector económico popular y solidario, estamos alrededor de 16.000 organizaciones, con todos los sectores: producción, alimentación, textil, limpieza, seguridad, transporte. Todos estos compañeros forman parte de esta gran economía. Estamos alrededor de 555.000 actores dentro de esta base económica que tiene el Ecuador.
Sí, importante mencionar. Usted tocó un punto bastante fuerte sobre la escasez de maíz, que justo nos reportaban hace unos días que varias personas no encuentran maíz amarillo, no encuentran ni para hacer la chicha, y lo conozco de buena fuente, entonces es preocupante, y esto no se está tocando a nivel de mediático, entonces esto hay mucho que hacer por el país, y lo que nosotros no queremos en ese hartazgo social es que llegue alguien a utilizar el puesto de presidente o vicepresidente de la República y que digan: es que el país está en la M, no hay nada, no se puede hacer, porque ya lo sabemos. O sea, queremos que quien vaya a sentarse en el puesto de Carondelet llegue con propuestas, llegue con soluciones, llegue a unificar a este país, porque hay dos corrientes, y las corrientes que manejan el país están muy claras, como lo hemos venido dialogando y analizando con Roberto. Aquí hay una corriente de que es el correísmo y el anticorreísmo, y entonces en ese análisis hay más del 50% de la población donde ya tiene ese hartazgo social de que no quiere saber de política. Sin embargo, estamos obligados a acercarnos a las urnas y elegir a alguien para que nos represente. Entonces, por eso el análisis, por eso conversar con ustedes, conocerles y saber su propuesta. Ya en la parte final, comprometerles a que por favor vuelvan a regresar a Manabí, disfruten de un camotillo, tráigalo aquí al el murico. Un murico, llévelo a comer chame, llévelo a las represas, ya que hablamos del problema hídrico, las represas que año a año es el mismo problema, llenos de los lechuguines y nadie hace nada. No. Es difícil. Tenemos un país tan maravilloso, natural, con geografía, con bondades naturales. O sea, el Ecuador lo tiene todo y no entiendo por qué se nos cae a pedazos en nuestras manos. Si es falta de decisiones políticas, si es el jale para cada uno de quién se lleva más, cuál es la situación, pero quienes pagamos los platos somos los jóvenes, donde llegamos a un punto donde la decepción es tan grande que miramos hacia el exterior, y ahí viene también la ola migratoria, que ese es uno de los temas que se nos quedaron pendientes, ingeniero. Así que la invitación para volver a tener una entrevista con ustedes, por favor, en una próxima visita aquí en la provincia de Manabí, y ya en la parte final, agradecerles por este espacio, su mensaje para nuestros oyentes y televidentes. Sí, muchas gracias. Comprometemos, no solo en este proceso electoral, sino ustedes han visto, siempre estamos luchando, y somos parte de ese pueblo que no ha sido tomado en cuenta. Por ello creemos que de estos 16 binomios que se presentan en el Ecuador, Leonidas y Katiuska son las opciones que vienen desde el corazón del pueblo. Y yo fui el primer ciudadano en el 2019, dijimos que estamos cansados de que sigan dividiendo al país en el odio del correísmo, anticorreísmo. El país es más bello, es más lindo. No puede ser que en esta dicotomía haya desaparecido el poder del debate. Así que en ese país polarizado, y los que otros quieren ser la tercera opción, oiga, decidieron con Lazo, decidieron con Noboa, y resulta que ellos mismos quieren convertir en una opción. Señores, de esos 16 binomios, somos los únicos que venimos del corazón del pueblo. Somos los únicos que entendemos la real dimensión de la pobreza. Somos los únicos que entendemos la real dimensión de los procesos productivos del agricultor, del ganadero, ahora mismo con mucha fuerza del pescador, que somos sectores primarios que no han entendido los gobernantes. ¿Por qué el país está así? Simplemente porque no han tomado decisión para resolver de la mayoría de los ecuatorianos, sino han utilizado la política para acomodar las políticas del Estado que beneficien a sus grupos. En eso vivimos 200 años. No ha cambiado el espíritu colonial que llevó a la revolución de 1810 a 1830 en todo el continente. No ha cambiado. Solo cambiaron de dueño. Nosotros en cambio decimos, mire, sin olvidar los 200 años de la vida republicana, pero tampoco olvidamos la vida de los pueblos milenarios, tampoco olvidamos de los blancos, de los mestizos, de los cholos, de los montubios, de los afros, de los indígenas. Este país es tan bello. Solo en términos culturales pudiéramos ser una referencia poderosa a nivel de turismo, a nivel continental. Pero por Dios, a nuestras élites les estorba que haya indígenas, les estorba que haya montubios, que haya cholos, les da vergüenza. A nosotros no nos da vergüenza, a nosotros nos dignifica el ser ecuatoriano con toda esta diversidad étnica, cultural, política. Pero por ello nosotros invitamos también que en esa decisión puedas, con un acto rebelde, por un acto de la rebeldía en la política ecuatoriana, da tu apoyo para el pueblo que viene desde el pueblo.
Muchas gracias. Ahora no estamos en campaña, me van a acusar, así que no voy a pedir el voto. Hemos llegado a la parte final. Catiusca, Catiusca, también, muchísimas gracias. Su mensaje. Bueno, como ya lo dijo el compañero Leonidas, hace falta unidad. Y este pueblo, este Ecuador es un solo puño donde estamos todas los pueblos y nacionalidades. El cholo, el blanco, el montubio, el indígena, el afro. Necesitamos esa unidad para poder rescatar. Y como siempre lo hemos mencionado y como lo dije la primera vez, solo el pueblo salva al pueblo. Muy bien, señoras y señores, vamos a terminar el enlace de noticias aquí en Cómo va Manabí. Agradecerle al ingeniero Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la República. De igual manera a Catiusca Molina, la mejor de la suerte, porque además de la capacidad y todo, siempre hay que tener un poquito de suerte, ¿no? Bienvenidos, que esta no sea la primera ni la última vez y podamos tenerlos acá en nuestra mesa de trabajo. Tangi Zambrano, quien